Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué onda, Nero? Mi nombre es Soledad, aunque todos me dicen Sole, y lo que voy a contar pasó hace cosa de 2 años, en un viaje que empezó como algo para relajarnos y terminó siendo lo más perturbador que me ha tocado vivir. No soy de las que exageran, no me gustan los cuentos de miedo baratos, y precisamente por eso me cuesta trabajo hablar de esto. Pero llegó el momento de contarlo y prefiero que salga de mi boca antes de que alguien más lo cuente mal. Todo comenzó cuando mi primo Gerardo encontró una publicación en un grupo de Facebook sobre escapadas de fin de semana en Michoacán. Alguien había subido fotos de una cabaña en las orillas del lago de Camécuaro, en Tangancícuaro, y la verdad es que se veía increíble. El lugar estaba rodeado de ahuehuetes enormes, esos árboles viejísimos que crecen dentro del agua, con raíces que parecen garras saliendo del lago. En las fotos todo se veía tranquilo, verde, casi de postal. Gerardo le mandó mensaje al anunciante esa misma noche, y a los 3 días ya teníamos fechas confirmadas. Éramos 5. Gerardo, que tenía 26 años y siempre organiza todo. Su hermano Aurelio, de 28, el más callado de los 3. Su novia Pamela, mi otro primo Rodrigo, que tenía 24, y yo, que en ese entonces tenía 22. Viajamos desde Guadalajara un viernes por la tarde en la camioneta de Gerardo. El trayecto duró como 2 horas, sin contratiempos. Llegamos cuando el sol todavía alumbraba un poco, como a las 6:30 de la tarde, y el lugar se veía exactamente igual a las fotos. Eso nos relajó a todos. El encargado se llamaba Don Filemón. Era un señor de unos 60 años, chaparro, con sombrero de palma y una manera de hablar muy pausada, como si eligiera cada palabra con cuidado. Nos entregó las llaves, nos explicó dónde estaba el tanque de gas, cómo funcionaba la bomba de agua y luego, casi de pasada, nos dijo algo que en ese momento no tomamos en serio. Dijo que procuráramos no salir de la cabaña después de las 10 de la noche, que el lago de noche no era lugar para andar paseando. Lo dijo sin drama, sin morbo, como quien recita una regla de tránsito. Nos reímos un poco cuando se fue. Rodrigo dijo que seguro era para evitar que los turistas se cayeran al lago tomados. Pamela comentó que era cosa de seguro, que seguramente había habido algún accidente antes y por eso daban esa indicación. Nadie le dio más importancia. Entramos a la cabaña, acomodamos las cosas. Gerardo prendió la parrilla afuera y abrimos unas cervezas. El ambiente era bueno. El lago se veía oscuro pero bonito desde la terraza, con los árboles reflejados en el agua como sombras enormes que respiraban. Fue esa primera noche, como a las 11, cuando escuchamos el primer ruido. Todos estábamos adentro platicando, cuando algo debajo de las tablas del piso raspó con fuerza. No fue un golpe, no fue un animal corriendo, fue un raspado largo, lento, deliberado, como si algo arrastrara un dedo por la madera desde abajo. Nos quedamos callados. El ruido duró unos 4 o 5 segundos y luego paró. Rodrigo dijo que era algún animal, una rata, un tlacuache. Nadie contestó, pero ninguno de nosotros durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, todo parecía normal. El lago de día era otra cosa completamente distinta. El agua transparente, los ahuehuetes con esa luz verde que se filtraba entre las ramas, patos nadando cerca de la orilla. Desayunamos afuera, tomamos café y el ruido de la noche anterior quedó reducido a un chiste entre nosotros. Rodrigo decía que había sido el tlacuache más dramático de Michoacán. Nos reímos. Así funciona el día.
te convence de que todo lo que sentiste de noche fue exageración tuya. Pasamos la mañana caminando por los senderos alrededor del lago. Es un lugar que tiene algo extraño incluso de día, algo que no terminas de nombrar. Los árboles crecen dentro del agua. Sus raíces forman como túneles y cuevas sumergidas, y el lago es muy poco profundo en algunas partes, pero en otras el fondo simplemente desaparece. Hay zonas donde el agua se vuelve completamente negra, aunque el sol esté pegando fuerte. Pamela lo comentó en voz alta, y Aurelio se quedó mirando esas partes oscuras más tiempo del normal. Yo lo noté, pero no dije nada. Esa tarde, don Filemón pasó a preguntar si todo estaba bien. Le contamos lo del ruido y él no se sorprendió para nada. Nos dijo que a veces había nutrias o tejones que se metían debajo de las construcciones buscando sombra y humedad. Lo dijo de manera muy natural, muy tranquila. Pero antes de irse, repitió lo mismo de la noche anterior, ahora mirando a cada uno de nosotros a los ojos, uno por uno. Que no saliéramos después de las 10. Esta vez no sonó a regla de seguridad, sonó a otra cosa. Gerardo le preguntó directamente por qué. Don Filemón se quedó un momento en silencio, acomodándose el sombrero. Luego dijo que el lago tenía historia, que la gente del pueblo sabía cosas que los de fuera no entendían fácilmente, y que no era cuestión de creer o no creer, sino de respetar. Dijo la palabra respetar con un énfasis raro, casi como si estuviera hablando de una persona. Después se despidió y se fue caminando despacio por el sendero de tierra, sin voltear. Nadie habló por un rato después de que desapareció entre los árboles. Esa segunda noche decidimos quedarnos adentro. Pusimos música, jugamos cartas, la pasamos bien. Pasaron las 10 sin que nadie propusiera salir, y yo sentí un alivio silencioso que preferí no mencionar. El ruido debajo del piso volvió a las 11:45 de la noche, pero esta vez fue diferente. No fue un raspado, fueron golpes. 3 golpes espaciados, firmes, como nudillos tocando madera desde abajo. Y después, silencio total. Ni grillos, ni ranas, ni nada. Un silencio que no es natural en un lugar rodeado de agua. Aurelio fue el que reaccionó diferente a todos. Mientras los demás nos mirábamos nerviosos o intentábamos quitarle importancia, él se quedó viendo el piso con una expresión que no le había visto antes. No era miedo exactamente, era algo más parecido al reconocimiento, como si el sonido le dijera algo que solo él podía entender. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí con la cabeza, pero no despegó los ojos del suelo en varios minutos. Esa noche, sin que yo lo supiera todavía, algo había comenzado a fijarse en él. La tercera noche fue un sábado. Habíamos estado todo el día afuera, caminando, nadando en la orilla, comiendo en un puesto del pueblo. El ambiente estaba bueno, relajado, y creo que eso fue exactamente lo que nos bajó la guardia. Para cuando cayó la noche, ya habíamos tomado suficiente como para que el miedo de los días anteriores se sintiera lejano y un poco ridículo. Rodrigo propuso salir a ver el lago de noche. Dijo que con la luna llena tenía que verse increíble. Nadie dijo que no. Nadie debió haber dicho que sí. Salimos como a las 11:20 de la noche. Éramos los 5, con una lámpara de mano y los celulares. El lago de noche era completamente distinto a como lo habíamos visto de día. El agua estaba quieta, casi sólida, como si fuera un espejo negro tendido entre los árboles. Los ahuehuetes se veían enormes en la oscuridad, sus ramas colgando hasta tocar la superficie. No había viento, no había ningún sonido animal. Era ese mismo silencio raro de las noches anteriores, pero ahora estábamos dentro de él, no protegidos por las paredes de la cabaña. Caminamos unos 10 minutos por el sendero que bordeaba el lago. Pamela tomaba fotos con el celular. Rodrigo y Gerardo iban adelante platicando en voz baja. Aurelio caminaba justo a mi lado.
pero no hablaba. Lo miré un par de veces y tenía los ojos fijos en el agua. No en el camino, no en los árboles, en el agua. Había algo en su manera de caminar que también era rara, más lenta que de costumbre, como si algo lo jalara hacia la orilla sin que él se diera cuenta completamente de lo que estaba pasando. Me detuve a amarrarme una agujeta y cuando levanté la vista, Aurelio ya no estaba a mi lado. Lo vi unos 3 metros adelante, parado al borde del agua, mirando hacia el centro del lago. Me acerqué y le dije su nombre en voz baja. No respondió de inmediato. Cuando volteó a verme, tardó un segundo de más, como si regresara de algún lugar. Le pregunté qué estaba viendo y me dijo, con una voz completamente plana, que había algo debajo. No como pregunta, no con miedo, como quien constata un hecho que lleva tiempo siendo obvio. Me acerqué a la orilla y miré. El agua estaba oscura, pero la luna iluminaba la superficie lo suficiente para ver. Al principio no vi nada. Luego, en una zona donde el agua se volvía completamente negra, vi un movimiento. No era un pez, no era el reflejo de las ramas. Era algo que se desplazaba de manera horizontal, lenta, a una profundidad que no debería existir en ese punto del lago porque ahí el agua apenas llegaba a la rodilla. Era largo, era demasiado largo, y se estaba acercando a la orilla donde estábamos nosotros. Grité el nombre de Gerardo. En ese momento, Aurelio dio un paso hacia el agua. No tropezó, no resbaló. Dio un paso deliberado, con el pie completamente dentro del lago hasta el tobillo, como si respondiera a algo que lo llamaba. Lo jalé del brazo con toda mi fuerza, y él resistió. No mucho, pero resistió, como alguien que no quiere despertarse. Gerardo llegó corriendo y entre los dos lo sacamos del agua. Aurelio no gritó, no protestó. Solo volteó a ver el lago una última vez antes de que lo alejáramos. En el agua, exactamente donde él había pisado, algo se hundió despacio y desapareció. Entramos a la cabaña corriendo y Gerardo cerró la puerta con llave. Aurelio se sentó en el sillón sin decir nada, mirando sus propios pies mojados como si no los reconociera. Pamela estaba llorando en silencio. Rodrigo revisaba las ventanas. Nadie hablaba fuerte, como si instintivamente supiéramos que hacer ruido era una mala idea. Afuera, el silencio seguía igual. Ese silencio pesado y antinatural que ya conocíamos, pero que esa noche tenía una textura distinta, más densa, como si algo lo estuviera sosteniendo desde afuera deliberadamente. Aurelio tardó como 20 minutos en volver a ser el mismo. No hubo un momento dramático, no se desmayó ni entró en pánico. Simplemente fue como si una niebla se le fuera quitando de los ojos poco a poco. Cuando pudo hablar bien, nos dijo que no recordaba haber caminado hacia el agua. Recordaba estar a mi lado en el sendero y luego estar parado en la orilla sin saber cómo había llegado ahí. Dijo que escuchó algo, no con los oídos sino adentro, como una presión detrás de los ojos que le indicaba que avanzara, que el agua era el lugar correcto. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos los 5 juntos en la sala, con todas las luces prendidas, hasta que empezó a clarear. El ruido debajo del piso no volvió. Eso fue casi peor que si hubiera regresado, porque el silencio completo se sentía como una decisión, como si lo que fuera que estaba ahí abajo hubiera conseguido lo que quería o simplemente hubiera perdido interés. A las 6 de la mañana, Gerardo dijo que nos íbamos. Nadie protestó. Recogimos todo en menos de 40 minutos sin hablar casi nada. Don Filemón estaba afuera de su caseta cuando salimos con las maletas. No preguntó nada. Nos miró de una manera que dejaba claro que no necesitaba preguntar, que sabía exactamente qué cara traíamos y por qué. Gerardo le devolvió las llaves y le dijo que nos íbamos antes de tiempo. Don Filemón asintió, guardó las llaves en la bolsa del pantalón y dijo solamente esto, que era bueno que nos fuéramos todos juntos, con un énfasis muy particular en la palabra todos.
Luego entró a su caseta y cerró la puerta sin despedirse. El viaje de regreso a Guadalajara fue casi completamente en silencio. Aurelio dormitó la mayor parte del camino, o al menos fingió hacerlo. Cuando llegamos a la ciudad y nos bajamos de la camioneta, me abrazó un momento más de lo normal antes de irse a su carro. No dijo nada, no hacía falta. En los días siguientes estuve pendiente de él, lo llamé varias veces y fue volviendo a la normalidad poco a poco. Pero hubo algo que nunca recuperó del todo. Algo en la manera en que a veces se queda viendo el piso en silencio, como escuchando algo que los demás no alcanzamos a oír. Busqué información sobre el lago de Camécuaro después de regresar. Encontré referencias viejas en foros, comentarios borrados, una entrada en un blog abandonado donde alguien describía una experiencia parecida a la nuestra, con la misma frase, que el lago llama a ciertas personas de cierta manera y que no siempre las suelta. Nunca encontré una explicación. No sé qué vive ahí, no sé si es algo antiguo, no sé si tiene nombre. Lo que sí sé es que don Filemón nos advirtió 2 veces y nosotros no escuchamos, y que la única razón por la que regresamos los 5 completos a casa es porque esa noche jalé el brazo de Aurelio justo a tiempo, un segundo antes de que el agua lo recibiera. ¿Qué onda, Nero? Mi nombre es Fermín Iturriaga, y lo que voy a contarles pasó hace poco más de 2 años en el estado de Zacatecas. Todavía hay noches en las que me despierto sudando frío, con la imagen de ese pueblo grabada en la cabeza como una cicatriz que no cierra. Sé que suena exagerado, pero cuando terminen de escuchar esto, van a entender por qué nunca he podido volver a hablar de esto tranquilamente hasta ahora. Nada de lo que viví tiene una explicación que me deje conforme. Todo empezó cuando mi tío Rodrigo llegó a casa un sábado con su laptop abierta y una cara de emoción que yo no le veía desde que éramos chavos. Él siempre fue de los que busca experiencias fuera de lo común, de los que se meten a foros raros en internet, buscando lugares que no aparecen en ninguna guía turística normal. Esa noche nos mostró a mí y a mi tía Consuelo unas fotos borrosas de estructuras de piedra abandonadas, chimeneas oxidadas y calles vacías en medio del desierto zacatecano. El hilo del foro decía que el lugar llevaba décadas sin ser registrado oficialmente. Mi tía Consuelo no era de aventuras, pero Rodrigo tenía ese don para convencer a la gente. En menos de 1 hora ya estábamos viendo mapas, calculando cuántas horas de camino eran desde Fresnillo y haciendo una lista de lo que llevaríamos. Yo tenía 22 años en ese entonces y no le vi ningún riesgo real al asunto. Me pareció emocionante, honestamente. Un pueblo minero abandonado en medio de la nada sonaba a algo que contar en el trabajo, a buenas fotos para subir y a una historia chida para platicar con los cuates. No pensé ni por un segundo que hubiera algo que temer. Salimos un viernes muy temprano, a eso de las 5 de la mañana. Rodrigo manejaba su camioneta Suburban del 2011, cargada con sleeping bags, comida para 3 días, agua, linternas y una pequeña cámara de video que él siempre llevaba a sus excursiones. El cielo todavía estaba oscuro cuando tomamos la carretera federal, y recuerdo que pusimos música norteña para no quedarnos dormidos. Consuelo traía su rosario en la mano derecha, como siempre que viajaba de noche. Yo iba atrás, con los audífonos a medias, mirando cómo el paisaje se iba volviendo cada vez más seco y abierto. Después de unas 3 horas de carretera pavimentada, tomamos un camino de terracería que Rodrigo había marcado en su GPS con coordenadas sacadas del foro. Desde ahí el terreno se puso difícil, lleno de piedras sueltas y arbustos bajos que raspaban la carrocería. No había señal de celular desde hacía rato y el polvo se metía por las rendijas de las ventanas, aunque las traíamos cerradas. A los lados del camino empezaron a aparecer postes de madera viejos, sin cables, como si alguna vez hubiera habido una línea de luz que alguien arrancó.
Eso me pareció curioso, pero no le di mayor importancia. Llegamos al pueblo a eso del mediodía. Era exactamente como en las fotos del foro, solo que más grande de lo que esperábamos. Había una plaza central con una fuente seca, calles empedradas cubiertas de polvo y construcciones de adobe con las puertas y ventanas tapiadas con tablas. Todo parecía muerto, quieto, como detenido en el tiempo. Rodrigo bajó primero con la cámara y empezó a grabar todo con esa sonrisa que ponía cuando sentía que había encontrado algo que valía la pena. Yo bajé detrás de él, respiré el aire seco y caliente y en ese momento tuve la primera sensación que no supe cómo nombrar. Algo no se sentía vacío ahí. Estuvimos explorando el pueblo como durante 2 horas sin ver a nadie. Rodrigo grababa todo, las paredes descascaradas, los techos derrumbados, los nombres borrados en lo que parecía haber sido una tienda de abarrotes. Consuelo se quedó cerca de la camioneta casi todo el tiempo. Decía que le daba mala espina meterse a los edificios. Yo entré a varias casas, curioseando. En una encontré una mesa con platos encima, como si alguien los hubiera dejado ahí hace décadas y nadie los hubiera movido jamás. El polvo encima era grueso, uniforme, demasiado quieto. Fue Rodrigo el que primero notó algo fuera de lugar. Me llamó con un silbido desde el otro lado de la plaza y cuando llegué a donde estaba, me señaló el piso sin decir nada. Había huellas recientes en el polvo, no de animales, sino de huaraches o algo parecido, con un patrón claro de pisadas humanas que venían de un callejón y se perdían hacia una calle lateral. Rodrigo dijo que probablemente era algún vagabundo o alguien que venía a saquear materiales. Yo asentí, pero me quedé viendo las huellas más tiempo de lo necesario. Eran demasiadas, de varios tamaños distintos. Decidimos quedarnos a dormir esa noche dentro del pueblo, como habíamos planeado desde el principio. Armamos el campamento en la plaza central, al lado de la camioneta, con un par de linternas encendidas y una hornilla portátil para calentar frijoles de lata. Consuelo casi no habló durante la cena. Rodrigo estaba emocionado, revisando el material que había grabado durante el día y hablando de los posibles años de abandono según la arquitectura de los edificios. Yo comí callado, porque desde que vi las huellas no había logrado sacudir la sensación de que algo nos estaba observando desde las sombras de los callejones. A eso de las 10 de la noche escuchamos por primera vez el sonido. Era difícil describirlo, algo entre un murmullo y un canto, muy bajo, como si viniera de abajo de la tierra o de muy lejos al mismo tiempo. Rodrigo apagó la linterna y los tres nos quedamos escuchando en silencio. El sonido duraba unos segundos, se detenía y volvía a empezar con el mismo ritmo pausado. No era el viento, eso lo tuve claro desde el primer momento. El viento en el desierto hace ruidos que uno aprende a reconocer. Esto era distinto. Era algo que tenía una cadencia, una intención. Rodrigo quiso ir a investigar de dónde venía el sonido. Consuelo lo agarró del brazo y le dijo que no, que nos metiéramos a dormir a la camioneta y que al día siguiente nos fuéramos. Discutieron en voz baja un rato, con esa tensión que tienen las parejas cuando uno quiere hacer algo y el otro sabe que está mal, pero no puede explicar exactamente por qué. Al final, Rodrigo cedió y los tres dormimos dentro de la Suburban con los seguros puestos. Yo tardé mucho en quedarme dormido. El murmullo siguió intermitente hasta pasada la medianoche, y cuando por fin paré de escucharlo, me di cuenta de que lo extrañaba más de lo que me tranquilizaba su ausencia. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo fue a encender la camioneta para salir, el motor arrancó sin problema, pero al llegar al camino de terracería por el que habíamos entrado, encontramos que estaba bloqueado. No con rocas caídas ni con derrumbe natural. Había troncos gruesos atravesados deliberadamente, con ramas encima, como si alguien hubiera trabajado durante la noche para cerrar el paso. Rodrigo bajó a moverlos y no pudo solo. Yo fui a ayudarlo, y entre los dos apenas logramos mover uno.
Había por lo menos 6 o 7 más. Fue en ese momento que Consuelo señaló hacia el pueblo con la mano temblorosa. En la plaza central, parados en fila sin moverse, había personas mirándonos. Eran como 15 personas, hombres y mujeres de distintas edades. Vestían ropa oscura, sencilla, con telas que parecían hechas a mano, sin nada de lo que uno reconocería como ropa moderna. Los niños estaban al frente, completamente quietos, con una calma que no era normal en ningún chamaco de esa edad. Nadie gritó, nadie nos amenazó, nadie hizo ningún gesto brusco. Solo nos miraban con una expresión que no era hostil ni amigable. Era algo intermedio que resultaba mucho más difícil de leer y por eso mismo mucho más perturbador que cualquier agresión directa. Un hombre mayor se adelantó del grupo y caminó hacia nosotros despacio. Tenía el pelo blanco, la cara curtida por el sol y los ojos más tranquilos que he visto en mi vida. De esa tranquilidad que no viene de la paz, sino de la certeza absoluta. Habló en español, pero con un acento cerrado y algunas palabras que no reconocí, como si el idioma se hubiera quedado atrapado en algún punto del siglo pasado dentro de ese lugar. Dijo que éramos bienvenidos, que el pueblo tenía sus tiempos y que nadie podía salir hasta que el ciclo terminara. Rodrigo le preguntó qué ciclo. El hombre sonrió apenas y dijo que lo sabríamos cuando llegara el momento. Esa noche nos asignaron una casa. No nos preguntaron. Simplemente una mujer de mediana edad se acercó y nos indicó con la mano que la siguiéramos. La casa tenía una cama de madera con cobijas dobladas encima, una vela encendida en el centro de la habitación y nada más. Rodrigo intentó grabar con su cámara, pero se la quitaron sin violencia, con la misma calma desconcertante con la que hacían todo. Le explicaron que los objetos de afuera no podían estar presentes durante el ciclo. Consuelo lloraba en silencio en un rincón. Yo me senté en el piso y traté de pensar con claridad, de encontrar alguna salida lógica a lo que estaba pasando, pero mi cabeza no dejaba de volver a las huellas del primer día. Durante los 2 días siguientes nos dejaron movernos por el pueblo con cierta libertad, siempre con alguien cerca que no nos perdía de vista. Vimos cómo vivían. Tenían huertos pequeños detrás de las casas, animales de corral, un sistema de captación de agua de lluvia y una especie de salón comunal donde se reunían cada noche. Los rituales que hacían ahí eran difíciles de entender. Cantaban en círculo alrededor de algo que no alcancé a ver bien. Quemaban plantas secas, cuyo humo tenía un olor espeso y dulce, que mareaba si uno lo respiraba demasiado tiempo. Nos mantuvieron alejados de esas reuniones, pero el olor llegaba hasta nuestra habitación de todas formas. Rodrigo desapareció en la segunda noche. Me desperté a eso de las 3 de la madrugada y su lugar en la cama estaba vacío y frío, como si llevara horas sin estar ahí. Consuelo tardó unos segundos en reaccionar y cuando entendió lo que pasaba, empezó a llamarlo en voz baja con esa desesperación contenida de quien tiene miedo de gritar. Salimos a buscarlo por el pueblo y nadie nos detuvo, pero tampoco nadie nos ayudó. Las calles estaban vacías y oscuras. La única luz venía del salón comunal, de donde salía ese humo espeso y ese canto rítmico que ya conocíamos. La puerta estaba cerrada por dentro. Lo encontramos 3 días después, al amanecer del 5.º día en ese lugar. Estaba sentado en la fuente seca de la plaza central, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en algún punto del suelo. Físicamente estaba completo, sin heridas visibles, sin marcas en la piel. Pero cuando Consuelo corrió hacia él y lo abrazó llorando, él no respondió de inmediato. Tardó varios segundos en levantar la vista y cuando lo hizo y la miró a los ojos, yo supe antes de que dijera una sola palabra que algo fundamental en él ya no estaba ahí. Su cara era la misma, su voz, cuando habló, era la misma. Pero Rodrigo no era Rodrigo. Lo que más me perturbó
No fue su silencio ni su mirada vacía. Fue que seguía funcionando con normalidad en todo lo demás. Respondía a preguntas, caminaba solo, comía cuando le ponían comida enfrente. Pero había desaparecido algo que no sé cómo nombrar con precisión. Esa chispa que hace que una persona sea reconocible más allá de su cara y su voz. Consuelo lo notó antes que yo y dejó de hablarle después de unas horas. Se quedó pegada a mi lado como si supiera instintivamente que el hombre sentado frente a nosotros ya no era el mismo que habíamos seguido hasta ese lugar una semana antes. Esa misma mañana, el hombre mayor vino a decirnos que el ciclo había terminado y que podíamos irnos. Sin más explicación, sin disculpa, sin ningún tipo de reconocimiento de lo que le habían hecho a Rodrigo. Solo dijo que los caminos estarían libres y que era mejor salir antes del mediodía. Le pregunté directamente qué le habían hecho a mi tío. Me miró con esa calma que ya me resultaba insoportable y dijo que no le habían hecho nada, que el pueblo simplemente había tomado lo que necesitaba y que Rodrigo había dado lo que tenía que dar. Después se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. Salimos en la camioneta los tres juntos. Los troncos que bloqueaban el camino habían desaparecido como si nunca hubieran estado ahí. Rodrigo iba en el asiento del copiloto porque Consuelo no quería sentarse a su lado. Manejé yo durante las casi 4 horas que tardamos en llegar a Fresnillo, con los ojos fijos en la carretera y tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Rodrigo miraba por la ventana sin decir casi nada. Una sola vez habló durante todo el trayecto, para preguntar a qué hora íbamos a llegar. Su voz sonaba igual que siempre. Eso fue lo peor. En Fresnillo fuimos directo al hospital. Los médicos lo revisaron durante horas y no encontraron nada físicamente anormal. Dijeron que probablemente había sufrido un episodio disociativo severo por estrés o deshidratación y nos recomendaron que lo llevara con un psiquiatra en cuanto llegáramos a casa. Consuelo aceptó ese diagnóstico porque necesitaba una explicación que pudiera sostener. Yo lo acepté en voz alta por lo mismo, pero en mi cabeza sabía que lo que le habían hecho a Rodrigo en ese salón durante 3 noches no era algo que ningún médico iba a poder nombrar correctamente con los términos que conocía. Rodrigo vivió 3 años más después de eso. Nunca recuperó lo que había perdido en ese pueblo. Seguía trabajando, pagando sus cuentas, saludando a los vecinos. Pero Consuelo me llamó un día para decirme que se iba a separar de él porque ya no podía vivir con un desconocido dentro de su propia casa. Lo describió exactamente así, con esas palabras. Dijo que era como si alguien hubiera vaciado a Rodrigo por dentro y hubiera dejado solo la estructura, el cuerpo, los gestos aprendidos, pero sin nada adentro que respondiera de verdad cuando ella lo llamaba por su nombre en la oscuridad. Rodrigo murió de un infarto hace poco menos de 1 año. En el velorio me acerqué a verlo en el ataúd y me quedé ahí parado más tiempo del que era normal, buscando en su cara algo que me dijera que en algún momento, antes del final, lo que ese lugar le había quitado, había regresado. No encontré nada. Y lo más honesto que puedo decir es que cuando salí del velorio esa noche, no sentí que estaba dejando atrás a mi tío Rodrigo, porque la verdad es que a Rodrigo lo perdí años antes, en una plaza seca, en medio del desierto de Zacatecas, la noche en que algo decidió que él era exactamente lo que necesitaba. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Mi nombre es Graciela y lo que voy a contarles pasó hace poco más de 8 meses. Todavía hay noches en que me despierto sudando, con ese olor a río pegado en la nariz
ese olor a lodo y a vegetación podrida que no te suelta aunque te hayas bañado 1000 veces. Lo que le pasó a mi familia en ese viaje cambió todo. Cambió quiénes somos, cómo dormimos, cómo nos miramos entre nosotros. Y lo que le pasó a Rodrigo, mi esposo, no tiene explicación que la gente quiera creer. Todo empezó como una idea que él tuvo. Rodrigo siempre fue así, de esas personas que no se conforman con lo que todo mundo hace. Decía que los cruceros normales eran para gente sin imaginación, que él quería que nuestros hijos conocieran algo real, algo que no saliera en los folletos de agencias de viajes. Llevábamos casados 17 años y siempre lo seguí en esas aventuras. Esta vez dijimos que sí sin pensarlo mucho, y eso fue nuestro primer error. Empezamos a buscar opciones para hacer algo diferente en Tabasco, algo fuera de los circuitos turísticos normales. Fue en un grupo de Facebook de viajeros donde alguien publicó sobre recorridos privados por el río Usumacinta, hacia zonas selváticas donde supuestamente había ruinas mayas que no aparecían en ningún mapa oficial. El que publicaba decía que él mismo había ido y que era la experiencia más increíble de su vida. Rodrigo contactó al guía ese mismo día. Yo leí el mensaje como 3 veces, sintiendo algo raro, pero no dije nada. El guía se llamaba Abundio. Así se presentó, solo con ese nombre, sin apellido ni nada más. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con la piel muy quemada por el sol y los ojos como hundidos en la cara. Hablaba poco. Cuando llegamos al embarcadero esa mañana, apenas nos saludó, revisó el bote, acomodó unas cosas en una caja de madera que cerró con candado y nos pidió que subiéramos. Mis hijos, Diego de 13 años y Valentina de 10, estaban emocionados. Yo me subí al bote sin quitarle los ojos de encima a esa caja. El Usumacinta es ancho, oscuro y silencioso, de una manera que no esperabas. No es como los ríos que uno imagina en los videos de YouTube, con pájaros de colores y luz bonita. Es un río que se siente viejo, cargado, como si guardara cosas dentro. El agua es café verdosa y no puedes ver el fondo ni a unos centímetros de la superficie. Abundio manejaba el motor sin hablar, mirando hacia adelante. A los niños les llamaban la atención los lagartos en las orillas. A mí me llamaba la atención el silencio de ese hombre. Llevábamos como 2 horas navegando cuando Abundio señaló hacia la orilla derecha y dijo que en ese punto teníamos que adentrarnos por un brazo del río que casi no se veía desde la corriente principal. Era una abertura entre los árboles, angosta, con ramas que casi tocaban el agua. Rodrigo le preguntó si eso estaba en la ruta que habíamos acordado. Abundio solo dijo que sí, que era el camino, y giró el bote sin esperar respuesta. Cuando entramos por ese canal y los árboles se cerraron sobre nosotros, la luz del día casi desapareció por completo. El canal era tan estrecho que en algunos tramos las ramas raspaban los lados del bote. El agua ahí tenía otro color, más oscura, casi negra, y el sonido del motor rebotaba contra los árboles de una manera que se sentía encerrada. Mis hijos habían dejado de hablar. Valentina se pegó a mí y yo la dejé. Diego miraba hacia los lados con esa expresión que tienen los niños cuando quieren parecer valientes, pero por dentro están asustados. Rodrigo le preguntó a Abundio cuánto faltaba. Él dijo que poco. Navegamos por ese canal casi 40 minutos más. En algún momento Abundio apagó el motor y empezó a remar con un palo largo, como si el agua se hubiera vuelto demasiado baja para el motor. El silencio que quedó cuando se apagó el motor fue de esos que te pesan en los oídos. Solo se escuchaba el agua moviéndose despacio y algo en los árboles, un sonido intermitente que yo no supe identificar. No eran pájaros normales. Era algo más grave, más lento, como golpes secos sobre madera hueca, a intervalos regulares. Fue Diego el que primero lo notó. Me jaló del brazo y me señaló la orilla izquierda,
sin decir nada. Entre los árboles, a una distancia difícil de calcular, había algo que se movía al mismo ritmo que avanzábamos. Era una silueta, una sola, caminando entre la vegetación, manteniéndose paralela al bote. No corría, no se acercaba, solo caminaba. Abundio no volteó a ver. Yo le pregunté en voz baja qué era eso. Él respondió sin siquiera mirar hacia allá, que eran personas del lugar que nos estaban viendo pasar. Nada más. Llegamos a un claro donde el canal se abría un poco y había una especie de embarcadero rústico, apenas unos tablones viejos clavados en estacas de madera enterradas en el lodo. Abundio amarró el bote y nos dijo que bajáramos, que las ruinas estaban a unos 20 minutos caminando tierra adentro. Bajamos. El suelo era blando, húmedo y se hundía un poco con cada paso. Había un sendero marcado, apenas visible entre la hierba alta, pero era un sendero. Alguien lo usaba con frecuencia. Abundio caminó adelante sin esperarnos. Las ruinas eran reales. Eso tengo que decirlo porque si no, parecería que todo fue una trampa desde el principio, y no lo era, o al menos no de manera obvia. Eran estructuras de piedra cubiertas de musgo, parcialmente tragadas por la selva, con grabados que Rodrigo fotografió con mucho cuidado. Abundio nos explicó algunas cosas, fechas aproximadas, nombres de deidades que él pronunciaba con una naturalidad que me llamó la atención, como si no los estuviera leyendo de ningún lado, sino recordándolos. Estuvimos ahí casi una hora. Fue la última hora normal del viaje. Cuando quisimos regresar al embarcadero, Abundio no estaba. Habíamos estado tan concentrados en las ruinas que nadie lo vio alejarse. Rodrigo lo llamó varias veces. Nada. Caminamos de regreso al embarcadero, pensando que quizás había ido al bote por algo. El bote seguía amarrado, con todo adentro, incluyendo esa caja de madera con candado. Pero Abundio no estaba. Esperamos 30 minutos. Luego, 1 hora. El sol empezaba a bajar y la selva cambiaba de color a medida que la luz se iba. Fue entonces cuando escuchamos, viniendo desde tierra adentro, ese mismo sonido de golpes secos sobre madera que habíamos oído en el canal. Rodrigo dijo que no podíamos quedarnos en el embarcadero toda la noche esperando a alguien que quizás no iba a volver. Tenía razón, pero tampoco sabíamos manejar el bote, y la idea de meternos a ese canal oscuro sin saber a dónde llevaba era peor. Decidimos seguir el sonido, no porque fuera una buena idea, sino porque era la única señal de presencia humana que teníamos. Yo agarré a Valentina de la mano y no la solté en ningún momento. Diego caminó junto a su papá. Entramos a la selva cuando el sol ya estaba casi en el horizonte. Caminamos unos 10 minutos por un sendero diferente al que habíamos usado antes, más ancho, más marcado. Y entonces aparecieron las primeras casas. No eran casas de madera o lámina, como las que uno ve en los pueblos rurales de Tabasco. Eran construcciones bajas, de piedra y lodo, con techos de palma, sin ventanas visibles desde afuera. Había fogatas encendidas entre las casas y siluetas moviéndose alrededor de ellas. Cuando nos acercamos lo suficiente para ver con claridad, entendí por qué Diego me apretó el brazo con fuerza. Los hombres usaban máscaras. Eran máscaras de barro cocido, oscuras, con rasgos faciales marcados de manera exagerada, ojos grandes y bocas abiertas. No eran decorativas ni festivas, eran algo distinto, algo que no tenía ninguna expresión reconocible de celebración o ritual conocido. Las mujeres y los niños no usaban máscaras, pero tampoco nos miraban directamente. Rodrigo intentó hablarle a uno de los hombres enmascarados en español, sin respuesta. Lo intentó con algunas palabras en inglés. Nada. El hombre simplemente se quedó parado frente a él, con esa cara de barro mirando sin mirar, hasta que Rodrigo dio un paso atrás. Una mujer mayor se acercó a nosotros, no usaba máscara. Nos hizo señas para que la siguiéramos hacia una de las construcciones. Rodrigo y yo nos miramos.
No teníamos opción real. Era oscurecer en la selva o entrar. Entramos. Adentro había petates en el suelo, una olla con algo cocinándose y luz de velas. La mujer nos dio de comer sin decir una sola palabra. Era una sopa espesa con ingredientes que no reconocí. Los niños comieron porque tenían hambre. Yo solo probé un poco. Rodrigo casi no comió. Estaba demasiado tenso, mirando hacia la entrada todo el tiempo. Fue después de medianoche cuando empezaron los sonidos afuera. Cantos o algo parecido a cantos. Voces en un idioma que no era español ni ninguna lengua que yo pudiera identificar, acompañadas de esos golpes rítmicos sobre madera. Rodrigo se asomó por la entrada y me dijo en voz muy baja que había más hombres con máscaras reunidos en el centro de la aldea, formando un círculo, que en el centro del círculo había algo en el suelo, algo que no pudo ver bien con la poca luz. Me pidió que me quedara con los niños. Eso fue lo último que me pidió. Esperé 20 minutos. Los niños se habían quedado dormidos sobre los petates, agotados. Cuando salí a buscar a Rodrigo, el círculo se había deshecho. Los hombres enmascarados estaban dispersos, cada uno parado frente a su propia puerta, inmóviles. No había nadie en el centro de la aldea, no había nada en el suelo, y Rodrigo no estaba. Recorrí cada rincón visible de esa aldea llamándolo en voz baja, sin atreverme a gritar. La mujer mayor apareció detrás de mí, me puso una mano en el hombro y señaló en dirección al embarcadero. Solo en esa dirección, sin decir nada. Desperté a los niños sin explicarles nada todavía. Les dije que teníamos que irnos, que papá ya estaba en el bote esperándonos. Valentina me creyó. Diego me miró de una manera que me partió el corazón, porque tenía 13 años y ya sabía que yo estaba mintiendo, pero también se levantó sin decir nada. Salimos de esa construcción con lo poco que teníamos. Los hombres enmascarados seguían parados frente a sus puertas, inmóviles, como si llevaran horas así. Ninguno nos detuvo, ninguno se movió. Solo nos miraron pasar con esas caras de barro que no expresaban absolutamente nada. El camino de regreso al embarcadero lo hicimos casi a oscuras, con la linterna del celular que todavía tenía algo de batería. La selva de noche es un lugar completamente distinto. Los sonidos son otros, más cercanos, más difíciles de ubicar. Valentina lloraba en silencio, pegada a mi costado. Diego caminaba adelante, alumbrando el sendero, haciéndose el fuerte de una manera que me recordó tanto a su papá que tuve que morderme el labio para no quebrarme ahí mismo. Llegamos al embarcadero en unos 15 minutos. El bote seguía amarrado. Rodrigo no estaba. Pasé los siguientes 40 minutos intentando entender cómo funcionaba el motor del bote. Rodrigo había prestado atención cuando Abundio lo operaba, yo no, pero había visto lo suficiente. Era un motor fuera de borda viejo, con una cuerda de arranque. Lo intenté varias veces hasta que encendió. Las manos me temblaban. Los niños estaban sentados en la proa, abrazados, sin hablar. Solté la amarra, metí el motor y salimos del embarcadero sin saber exactamente a dónde íbamos, solo sabiendo que teníamos que seguir el canal hasta encontrar el río principal y que el río nos sacaría de ahí. Navegamos toda la noche. A las 5:30 de la mañana el canal desembocó en el Usumacinta. Nunca en mi vida el amanecer me había parecido algo tan necesario como ese día. Ver cómo la luz regresaba y el río se abría, y había cielo otra vez encima de nosotros. Seguimos el río hacia el norte durante horas hasta que encontramos una comunidad con gente, con lanchas, con teléfono. Llamé a la policía estatal desde el celular de una señora que nos dio agua y nos dejó sentarnos en su patio mientras llegaban las autoridades. Les conté todo. Me escucharon con esa cara que pone la gente cuando no sabe si creer o no. Las autoridades hicieron una búsqueda. Entraron por el Usumacinta con guías locales durante 3 días.
Encontraron las ruinas que Abundio nos había mostrado. Encontraron el sendero y llegaron hasta donde debía estar la aldea. Según el informe que me dieron semanas después, no encontraron ninguna aldea, solo selva cerrada, como si nunca hubiera habido nada ahí. Ninguna construcción, ninguna fogata, ninguna huella reciente. El expediente de Rodrigo quedó abierto como desaparición forzada en zona de difícil acceso. Eso fue todo lo que el Estado pudo ofrecerme. Han pasado 8 meses y sigo sin respuestas. Diego casi no habla de lo que pasó, pero a veces lo encuentro despierto a las 2 o 3 de la madrugada, sentado en su cama, mirando la pared. Valentina tiene pesadillas con frecuencia y duerme con la luz encendida. Yo contraté a un investigador privado que conoce la región y que lleva meses buscando sin resultados. Lo único que me dijo después de hablar con ancianos de comunidades cercanas al río es que hay grupos en esa zona que practican rituales muy antiguos, anteriores a cualquier registro colonial, y que cuando alguien entra en su territorio sin ser invitado, a veces se llevan algo a cambio del paso. Rodrigo era el que había organizado el viaje. Rodrigo era el que había contactado a Abundio. Rodrigo, sin saberlo, había sido el que aceptó los términos. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.